Quisiera plantear un tema de interés de iglesia. Este tema, que se llama intruso, es el nombre que le doy a este mensaje. Y este mensaje nace de una pregunta que Satanás le hizo a Jesucristo. La pregunta que le hizo Satanás a Cristo es: ¿por qué te entrometes? Esa fue la pregunta específica. Ya vamos a ver dónde se encuentra. Básicamente, Jesús respondió a esa pregunta no de la manera en que yo lo voy a esquematizar. Yo me estoy permitiendo extraer principios que Jesús estableció, básicamente tres, de por qué Él es un intruso divino. La historia se desarrolla en Marcos capítulo 5 y los primeros 20 versos. Y básicamente lo que ocurre allí, para ponernos en el contexto, es que Cristo rompe con la tarea judía. Le dice a sus discípulos que van a hacer un paréntesis ministerial con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Toman el barco, atraviesan un lago y llegan a la ciudad de Gadara. Llegan al barrio de Gerasa, llaman algunas versiones. Gadara y las ciudades circunvecinas son paganas, no son judías. Así que la pregunta que le hace el infierno a Jesús es una pregunta importante. ¿Por qué te metes? Es una pregunta al mismo tiempo que puede haber sido evadida, pero Cristo la responde. No la responde con palabras, la responde con hechos. Mi meta primaria con esta reflexión bíblica es que cada uno de nosotros, como individuos, hombres y mujeres, pero también como iglesia, en este caso iglesias, comunidades de fe, podamos entender y absorber tres verdades de por qué Cristo vino de ese cielo y vino a esta tierra, de por qué Cristo estuvo trabajando no solo con los judíos, sino también con los no judíos, y las tres razones que Cristo esgrimió de por qué se mete, de por qué dejó su cielo, de por qué dejó a los judíos y se vino a trabajar también entre los gentiles, entre las personas no judías. Esas tres razones son absolutamente necesarias que yo las entienda. No solo que las entienda, sino que las absorba, porque ellas le van a dar carácter a nuestra vida cristiana. El verso es el 7 del capítulo 5 de Marcos y dice de esta manera, leo de la NVI: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué te metes? ¿Quién te invitó? Es lo que le está diciendo. Permítame tratar de quedarme estacionado dándole vueltas a esta pregunta. ¿Por qué dejaste tu cielo? ¿Por qué dejaste a tus judíos? ¿Por qué vienes a hacer aquí? Nadie te ha invitado, nadie te ha pedido que vengas. Quien le está preguntando es lo que yo llamaría, no sé cómo se le llama acá, allá se le llama, se le dice a alguien que es como el peor del barrio, para decirlo en alguna frase. La peor persona del barrio es un hombre endemoniado, terrible. Es un hombre que, según la descripción que hace la Biblia, no se pone ropa, andaba desnudo, estaba loco, perdido, andaba gritando. Dice la Biblia que agarraba piedras y se abría la posta. Si usted me permite,
un juicio de valor después de la descripción de este hombre, le diría algo, y si usted piensa diferente, no hay problema. No encuentro desde el Génesis hasta el Apocalipsis a un hombre en peor condición que este. No hay nadie, según mi humilde criterio. Ahí me fijé, si Caín, ¿quién? No hay nadie en una condición física, económica, moral, mental, espiritual, peor que este hombre. No hay nadie peor, nadie. Usted puede tener su propia opinión y candidato. Yo no encuentro a nadie en peor condición. De hecho, cuando se habla de la cantidad de demonios que habían colonizado a este hombre, él respondió: me llamo Legión, dijo. Un dato militar: una legión era una tropa romana compuesta por 6.826 soldados. Si el nombre que él dio correspondía a la cantidad de demonios que le habían colonizado, este hombre no le cabía un demonio más. Era una persona espiritualmente destruido, físicamente, moralmente, económicamente. Era el horror del pueblo y era la vergüenza de su familia, sin duda alguna. El horror del pueblo y la vergüenza de su familia. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Y vea qué interesante la última frase, cómo habla el diablo: te ruego por Dios que no me atormentes. Encuentro en el cuerpo de este pasaje tres razones. Esas tres razones las he tratado de atesorar en mi corazón. Le he pedido a Dios que me permita transmitir esto a la iglesia de la que soy pastor, que estas tres razones energicen, nos den norte, vitalicen nuestra comunidad de fe. Así que procedo a compartirlas. Solo tres. La primera de ellas, la primera razón que encuentro en esta historia, con la cual Jesús justifica haber abandonado su cielo, es lo que dice Filipenses 2: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que descendiendo y humillándose, llegó ahí bajando gradas hasta muerte de cruz. ¿Por qué dejaste tu cielo? ¿Por qué dejaste a tus judíos? La primera razón que él esgrime es que nadie siente por las personas lo que Dios siente. Nadie siente por el ser humano lo que Dios siente. Nosotros amamos a los que nos aman, pero no amamos a los que no nos aman. Nosotros somos selectivos. Cuando alguien es bueno con nosotros, desarrollamos afecto. Pero Dios nos mira y no hay ni uno solo bueno. Hay gente buena según los parámetros humanos, pero desde arriba no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay nadie. Dios es capaz de amarnos a pesar de lo que Él ve, a pesar de lo que Él sabe, nos ama. La palabra de la que se deriva este concepto está en el verso 19. La historia que solo narro es una historia
donde Jesús llega a un lugar llamado Gadara. El endemoniado del pueblo, peor de la Biblia, en la vergüenza de su familia y el horror del barrio, sale a recibirlo, le pregunta por qué te metes en lo que no te importa, nadie te invitó. Es una escena muy fuerte. Y entonces ese hombre es liberado. Cuando Jesús lo despide para que se vaya, y solo rescato unas palabras del verso 19, dice: vete y diles cómo, está hablando de Dios, te ha tenido compasión. Esa es una palabra que quiero rescatar. La palabra compasión es una palabra muy importante. Soy una persona que le gusta tratar de otorgarle el contenido correcto de significado a las palabras que me encuentro. La palabra compasión necesita ser rescatada, porque no tiene nada que ver con lástima. La lástima es una emoción barata. La lástima es que yo vuelvo a ver a alguien de arriba a abajo. La lástima es una emoción barata porque lo que puedo decir es pobre de él, pobre de ella. La lástima es una emoción barata porque veo desde arriba, porque no tengo una reacción correcta, siento lástima por esa persona, desdén. Pero la marca más importante de la lástima es que es incapaz de hacer algo efectivo por la persona a quien yo me estoy refiriendo. La compasión no es así. La compasión es, y permítame una definición personal, la compasión es amor de primera con acciones de primera. El amor debe ser calificado. El amor tiene diferentes calidades. Eso lo prueba Apocalipsis, cuando Cristo le habla a una de las iglesias y le reclama: tú ya no me amas como deberías amarme. Y no es solo eso, sino tienes que arrepentirte de amarme con una calidad de amor diferente al que yo merezco. Es un pasaje extraño y desafiante. Amor de primera calidad. La lástima es una emoción barata y la compasión es amor de primera con acciones de primera. Jesús sigue viendo en nosotros la imagen de Dios. A pesar de las costras de pecado que nosotros todavía tenemos. Cuando digo eso, nosotros por nuestra naturaleza caída seguimos siendo poco atractivos a los demás. Y la imperfección humana hace que nosotros rechacemos a la gente porque no nos gusta como es. En nuestra bajeza ocurre algo interesante. Nosotros los seres humanos somos capaces de que alguien nos caiga mal sin haberlo conocido. Nos cae mal solo porque lo vimos. No me gustó cómo caminó, no me gustó cómo habló, no me gusta cómo viste, no me gustan algunas formas y rechazo a esa persona. Somos capaces de hacer eso por nuestra bajeza. Jesús es diferente. Jesús es capaz de amar a una de las personas que nadie más logra amar, porque Él sigue viendo la huella del Creador en lo profundo de un ser humano. Nosotros somos superficiales en nuestro dictamen. Jesús mira lo que nadie ve. Lanzan a la mujer, se la tiran ahí, Juan capítulo 8. Es mal portada, le dicen, vamos a apedrearla entre todos. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces Jesús se pone a hacer dibujitos aquí en la tierra.
está enviando un mensaje, no viene al caso. Pero lo importante es, usted sabe cómo termina la historia, con una historia de amor, de restauración, de reivindicación, de levantamiento, de esperanza. Jesús no es como nosotros, Él es diferente. Él ama de una manera diferente. En el mundo en el que nosotros vivimos, la escala de valores se ha distorsionado mucho. En este pasaje aparece la historia de que quien estaba endemoniado fue liberado, y los cerdos, recuerda lo que ocurrió, se metieron en unos cerdos en un hato que había allí, un hato de cerdos que había por ahí, y los cerdos se tiraron por un barranco. Un pasaje, una nota que se menciona, no entremos por ahí. Lo que sí quiero rescatar de eso es que la gente del pueblo sale a ver qué fue lo que había acontecido, y se encuentran que ahora está aquel hombre liberado, ha sido restaurado, restituido, está guapo, peinado, lo bañaron, los discípulos algunos le dieron ropa, sandalias, irreconocible. Pero dice la Biblia que los 2000 cerdos ya no están. Y dice la Biblia que tuvieron miedo. ¿Miedo a qué? Vamos a ver cómo nos va aquí en Tucumán. ¿Cuánto vale un cerdo? ¿Cuánto vale un cerdo aquí en Tucumán? Un cerdito, un cerdo, ¿cuánto vale un cerdo? ¿Cuánto vale? Un cerdólogo, tiene que haber un cerdólogo entre todos nosotros. ¿Cuánto vale? 30,000, 200,000 pesos. 60,000, bueno, 60,000, ¿sí? Depende del cerdo, pero bueno, yo dije, así más o menos, 80,000, 80,000, 80,000. ¿Cuánto es 80,000 por 2,000? ¿Cuánto es? Multiplica. 80,000 por 2,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 16 millones. ¿No? 160 millones. 160 millones. Ok. Mire, porque toda presunción de interpretación bíblica debe tener alguna. Yo pienso que la gente, como dice la Biblia, tuvieron miedo, verso 15, tuvieron miedo porque Jesús tiene 30 minutos de haber llegado a Gadara y acaba de desaparecer 160 millones así. Y ellos piensan, ¿y si este Jesús se queda a vivir con nosotros? ¿Qué va a pasar? En este pasaje, que siempre lo recomiendo de tarea antes de dormir esta noche, son solo 20 versos que deberían leer. Voy a hacerlo de nuevo yo. Hay 3 ruegos. Jesús recibe 3 ruegos. Rechaza 2 y acepta 1. Acepta 2 y rechaza 1. 3 ruegos. Y el primer ruego que quiero mencionar es el que le hace la gente a Jesús. Te rogamos que te largues de aquí. ¿Sabe que no se registra que haya regresado nunca? Puse con lápiz en mi Biblia de papel. Parece que nunca está donde no lo quieren. Nadie me ama como Jesús. Y pareciera que las sociedades son capaces de valorar más a un animal, igual que la nuestra hoy, que a una persona. Quizás no lo admitan, pero las sociedades pueden mutar, y yo amo a mi perro.
Amo al perro de mi hija. La perra se llama Nini, es una samoyed. Yo amo al perro de mi hijo, que es un bulldog francés, es así una bola, lo amamos. Pero yo tengo que aprender a diferenciar entre un animal y una persona. Esta sociedad no quiso transar esto. Y le rogaron a Jesús, váyase de aquí. Y se fue. Nuevo en la fe, nuevo. Será año 82, yo empecé a caminar con Cristo en octubre del 81. Nuevo en la fe. Estoy en la iglesia donde empecé a dar mis primeros pasos. Ellos salían a evangelizar a los parques y yo iba con ellos. No me animaba a hablar, pero veía lo que hacían teatro, hacían música, luego repartían tratados y luego hacían un llamado, una oración y así. Y un día estoy en el parque y un muchacho recibe a Cristo, un habitante de calle. Era una persona que olía cemento, bebía alcohol de farmacia, muy deteriorado. Olía ácido, porque es sudor sobre sudor, orín sobre orín, sin bañarse, una ropa agria. Y recuerdo que los muchachos de la iglesia lo acompañaron, le dieron ropa, le consiguieron un lugar para vivir y empezó él a asistir a la iglesia. Su transformación era impresionante. Yo lo vi la primera vez sucio, costroso, terriblemente deteriorado por las drogas. Pero pasa un mes, 2 meses, es un nuevo muchacho, verlo fuerte, verlo erguido, verlo la manera en que hablaba, la manera en que veía. Yo estaba impresionado y viendo el amor de Dios transmitido por los jóvenes de la iglesia a ese muchacho. Y un día lo vieron triste y oigo a uno de los líderes, seguro recayó, dijo, seguro recayó. Entonces se fueron. ¿Cómo estás? Dígame, ¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Recaíste? Estaban listos para acompañarlo, para alentarlo. Y él con los ojos mojados dijo, no he recaído, no he recaído. ¿Qué pasa? Le preguntaron. Y él contó la historia. Dice, regresé a mi barrio, a mi casa. Toqué la puerta de mi casa. Llegó el día en que quiero presentarme a mi familia. Y sale uno de mis familiares, ¡qué alegría! Una algarabía tremenda, pero ¿cómo? ¡Qué alegría! Verlo limpio, verlo nítido, verlo claro, ver su cara, sus ojos, su manera de hablar. Bien, pasa. Llamaron vecinos, llamaron algunos familiares, rápidamente estaba la casa llena con la fiesta de este pródigo que regresó. Y están ahí en la felicidad y de repente la pregunta clave: ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué pasó? Y él estaba esperando esa pregunta para contar su testimonio. Y él dice a sus amigos y a su familia: fue Jesucristo. Estoy conociendo a Cristo y Él es el que me ha limpiado, me ha fortalecido y me ha restaurado. Silencio. Es una familia religiosa, pero quien levanta la voz es su mamá. Y su mamá pronunció estas palabras. Eso ocurrió en el año 82 y me parece escucharlo todavía. Me persigue hasta hoy. Su mamá le dijo: te prefiero en un caño borracho que con una Biblia en las manos. Le dijo su mamá. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie siente por la gente lo que yo siento. Cuando Juan está redactando su evangelio, registra las palabras donde Jesús, que es quien pronuncia Juan 3:16, se rinde ante el intento de tratar de explicar el amor de Dios, y entonces lo que lanza es un infinito. De tal manera ama Dios al mundo. No lo van a entender, no lo podemos entender. Podemos memorizar el versículo, podemos hablar del amor de Dios, pero la Biblia
lo que nos dice es, no lo vas a lograr entender. Lo puedes vivir, pero te va a costar explicar. De tal manera que dio lo más importante que tenía, porque nos ama. ¿Por qué te metes? Número uno, porque nadie siente por usted y por mí lo que Dios siente. Y la iglesia necesita recuperar el amor de Dios, porque si no terminamos siendo solo un tarro que sonamos. Número dos, en segundo lugar, ¿por qué te entrometes, Jesús? La segunda razón que encuentro en este pasaje es porque nadie puede hacer por mí lo que Dios puede hacer. Ese es el anterior, ese es el que sigue. Porque nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Por eso no mandaron a Gabriel ni a Miguel. Por eso Pedro no puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso no puede ser Juan. Por eso no puede ser Pablo. No hay nadie que pudiera hacerlo. Solo podía una persona, el Hijo de Dios. En Isaías capítulo 6, cuando Dios pregunta al Padre, ¿a quién mandaremos? Antes de que Isaías dijera, heme aquí, Jesús dijo, heme aquí, yo voy, yo lo hago. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Dice el verso 15, llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, ayer estaba loco, ayer estaba sin ropa, ayer estaba totalmente desquiciado, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. Nadie puede hacer por mí lo que solo Dios puede hacer. Nadie. No hay nadie. Yo necesito entender esta verdad. Cuando yo no articulo esta verdad de manera correcta, yo podría en algún momento invadir o pretender que puedo invadir lo que solo Dios puede hacer, porque la asociación cielo-tierra debe tener claro qué le toca a él y qué me toca a mí. Cuando yo no tengo eso claro, pierdo efectividad y acción. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para restaurar. Nuestro esfuerzo es loable. Nosotros somos los que quitamos las tejas del techo y los que bajamos al enfermo, pero el que puede sanarlo está ahí, es Él. Yo puedo hacer lo que Él me diga frente a la tumba de Lázaro, yo puedo obedecer, pero hay cosas que solo Él puede hacer. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice, quiten la piedra. Eso le toca a alguien. Alguien tiene que mover la piedra. Él puede moverla, pero dice, muévanla. Y la muevo. Pero luego ocurre lo que solo Dios puede hacer. Llamar a Lázaro a la vida, solo Él puede hacerlo. Yo no puedo. Él puede. Yo no puedo. Yo tengo que saber que yo empujo piedras. Pero el que llama a la vida es Él. Lázaro, ven fuera. Siempre he dicho que si le hubiesen hecho una entrevista muy honesta a Lázaro, él no estaba contento. Él no estaba contento. Él estaba feliz allá, dándole los 5 a Abraham, abrazándose con Jacob, contando anécdotas, y feliz. Y alguien le dice, oye Lázaro, creo que te está llamando el jefe abajo. ¿Cómo? No creo. ¿Cómo? No. Pero bueno, no era una invitación, así que de repente, y se encuentra de nuevo todo amarrado ahí abajo, en aquella tumba fría. Lázaro, ven fuera. Hay cosas que hace Dios, hay cosas que hace la gente y hay cosas que le tocan a uno. No dijo vayan a tráiganlo, dijo salga usted. Y le toca salir a los altos porque está envuelto como un capullo. Luego dice desamárrenlo, luego dice suéltenlo, luego dice denle de comer.
La asociación entre el cielo y la tierra debe tener claro todo lo que le toca a alguien y lo que me toca a mí y le toca a las personas. Y aquí es muy importante entender, nunca debo hacer algo que le toca hacer a otra persona, nunca, nunca. Dios no lo hace, no lo hace, Él hace lo que le toca a Él. Espera que usted haga lo que le toca a usted y espera que la iglesia haga lo que le toca hacer. Cada uno de nosotros debe tenerlo absolutamente claro. Nadie puede hacer lo que Dios hace, que es darle vida a algo que está muerto. Por eso invocamos su nombre y actuamos en su nombre, porque Él es el único que puede darle vida a la gente. El lugar donde disfruto, me desafío más de compartir la palabra de Dios, en primer lugar, son los funerales. Los funerales es el lugar donde me siento más desafiado a predicar. Cuando alguien fallece y me piden, ¿podría usted llevar el funeral adelante? Me alegro tanto por esa oportunidad. Varias razones. Los funerales son momentos en los que la gente tiene una predisposición diferente. Primero que nada, se enfrentan a algo importante, que es la muerte, la realidad de la muerte. Conocen a alguien, es un familiar, es un amigo, es un vecino, es alguien que han conocido y ahora está en una caja aquí. Y ahora están ahí. Y hay una predisposición orgánica muy diferente. Entonces, es mi lugar favorito para compartir a Jesucristo. Estaba en un funeral, voy a describirle un funeral al que asistí que no puedo olvidar. Este funeral era del señor Bayar de nuestra iglesia, un señor grande de edad, caracterizado por su impecable traje entero siempre. Era un señor entrado en años, impecable, un empresario muy exitoso en su época, ya retirado, un cristiano devoto, amado por la iglesia, muy respetuoso, muy elegante siempre. Cuando él fallece, el señor Bayar, la familia me pide que oficie la ceremonia, el funeral. Con mucho gusto lo hago, es mi privilegio. Así que estoy en un lugar atestado de gente, empleados de la empresa que le pertenecía. Él tenía una empresa que fabricaba básculas de todo tipo. Y recuerdo que estoy ahí en la funeraria, aquello lleno de gente, y estoy llevando adelante el funeral. Y me llama la atención una pareja, la pareja que está al frente mío, al puro adelante, es una pareja de esta nota dark. Ellos están vestidos de negro totalmente, con unas cosas de cuero en los brazos, con picos. Están llenos de fierritos por todo lado, fierritos en la nariz, fierritos en los ojos, fierritos en las orejas, fierritos en los labios, fierritos en los cachetes, están llenos de fierritos por todo lado. Y tienen un semblante hostil, están enojados. Yo estoy hablando y ellos están evidentemente en su expresión gestual, física, están molestos. Y bueno, pero los tengo al frente y son grandotes, son fuertes y están ahí y casi que amedrentantes. En los funerales yo normalmente empiezo citando el libro de Eclesiastés, que en el capítulo 7 dice que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Y le cito el pasaje y empiezo a tratar de desarrollarlo. Y empiezo a tratar de explicar por qué es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Y es que dice Eclesiastés que el que va a la casa de luto lo pone en su corazón. O sea, piensa en lo que nunca pensó. ¿En qué piensa ahora? Que un día vas a morir. Y entonces le digo a la gente que está en el funeral, ustedes están preparados, usted está preparado para morir, estamos preparados para morir. Guardo silencio para que la gente se responda personalmente.
Y luego interrumpo el silencio y le digo, si alguno, y sé que la gran mayoría de las personas respondería, yo no estoy preparado para morir. Así que asumo que si su respuesta es que no estás preparado para morir, te tengo un problema que tienes que resolver. La probabilidad que tienes de morir es estadísticamente de 100%. La gente no le hace mucha gracia a la noticia, se quedan serios y entonces les digo, si no estás preparado para morir y la posibilidad de morir es de 100%, tienes un problema serio. Porque si no estás preparado para morir, tampoco estás preparado para vivir. Y si no estás preparado para ni morir ni vivir, necesitas a alguien que es el único que te puede ayudar, no solo a enfrentar la muerte, sino a enfrentar también la vida. Y es el mismo, se llama Jesucristo. Y desarrolló el tema de cómo se enfrenta a la muerte exitosamente, ahí en los funerales. Ya cuando voy por ahí, aquellos dos que están al frente mío, yo siento que se van a dar un paso y me van a golpear porque son hostiles en su rostro. Hostiles, están enojados conmigo. Y bueno, yo termino hablando del ladrón al lado de la cruz que escuchó a Jesús decir, tú eres mío, vas a estar conmigo siempre, no hay nada que nos pueda separar, y explico por qué ese hombre escuchó eso y el del otro lado no. Y doy las razones a partir de las palabras que este hombre pronunció. Y la última es una oración valiente que es, usted podría acordarse de alguien como yo, que esa es una oración de rendición. Y termino haciendo una oración y pidiéndole a la gente que le diga a Cristo, acuérdate de mí. Y me encantan los funerales por eso. Termino, digo amén, me hago a un lado y ahí estaba la pareja viéndome feo. Ahí. Pregunto, oiga, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son? Y me dice, ella es la nieta del señor Bayar. Yo dije, estoy seguro que ella conoce el evangelio. Y él es su novio. Son los líderes de un grupo de rock que se llamaba Golpe de Estado. Imagínense el nombre del grupo. Golpe de Estado. De rock pesado. Esos que la música es... Y no sé cómo alguien puede decir que eso es música, pero bueno. Pero es música. Ellos tienen un grupo así. Llego a la iglesia el domingo. Voy a predicar. ¿Y quién cree que entra por la puerta de atrás cuando yo voy a empezar a predicar? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Entran. Mire, entran y se sientan. Y se sientan, bueno, yo dije, pero entraron igual, mal encarados. Ahí me di cuenta que no es que estaban enojados, es que eran así. Hay gente que no es que está enojada, es que así son. Y entran así, con el mismo ceño fruncido, entran con la misma ropa, llenos de cueros en las manos, llenos de tatuajes, el cuello, todo así, llenos de... Y se sientan, y ahí me di cuenta que la iglesia no está preparada a veces para ver personas así, porque quedó un circulito pelado alrededor de ellos ahí. Y bueno, yo predico. Y cuando termino de predicar, pregunto si hay alguien que quiera traer a Cristo a su corazón. ¿Quién cree que fueron los primeros que pasaron al frente? Golpe de Estado, golpe de Estado. Así que golpe de Estado pasaron de la mano, pasaron al frente, de la mano. Igual, lo que había visto en el funeral y ahora los vi entrar, ahora están aquí adelante. Bajaron la cabeza y les corrían los lagrimones. Mi esposa y yo estuvimos celebrando los aniversarios de una iglesia que Dios nos permitió sembrar en Uruguay. Hemos ido muchas veces, pero los misioneros de esa obra en Uruguay, ¿usted sabe quiénes son los misioneros de?
¿Se imagina quiénes son los misioneros de vida abundante? ¿Quiénes son? Golpe de Estado. Déjenme enseñarles una foto. Déjenme enseñarles la foto que viene. Vamos, llévame a la... Esa es. Ese es Golpe de Estado, allá. Coco e Irene, ellos. Dos personas preciosas que sirven a Jesucristo con todo su corazón. Y el próximo enero regresan de Uruguay a Costa Rica a formar parte del equipo de pastores de la iglesia nuestra. Y quedan dos pastores uruguayos ahora al frente de la obra. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie siente por mí lo que Él siente. Y porque nadie podía hacer por ti lo que yo puedo hacer. Por eso me meto. Y la iglesia necesita recuperar eso. No hay caso perdido. Vea si no hay caso perdido que usted está aquí hoy. Vea qué cosa más tremenda. Porque usted tiene su propia versión de ser un golpe de Estado. Y número 3, la tercera razón. La tercera razón que encuentro es porque nadie reta, nadie desafía una vida como lo hace Él. Nadie. Nadie le da propósito a una persona como Dios lo hace. Nadie le da sentido de existencia a una persona como Dios lo hace. El síndrome del cachorro nos abruma a nosotros. Nos levantamos como la mascota, nos movemos la cola, tomamos agua, nos dan un poquito de alimento, nos llevan al patio o al parque, hacemos nuestra necesidad, nos perseguimos la cola, regresamos a casa, nos dormimos, nos despertamos y la gente gasta su vida entera sin saber para dónde va, sin saber de a qué se dedica, que Dios lo quiere contratar para que sea su siervo y su sierva y que tenga una vida intencionada en esta tierra. Esto le pasa a este hombre. Este hombre que fue liberado, amado por Jesús, también fue lanzado a una tarea. Dice así el verso 18: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. Este es el tercer ruego. Aceptó el ruego de los demonios: déjame entrar en los cerdos. Aceptó el ruego de la gente: lárguese de aquí. Dijo: está bien. Pero el ruego tercero no lo aceptó. Le rogaba que le permitiera acompañarlo. ¿Sabe que esta palabra, según los que estudian y analizan el texto, es un ruego argumentativo? No es solo, ay, por favor, no, es un ruego argumentado, es un ruego razonado. Ve el verso 19 antes de explicar un poco esto. Jesús no se lo permite, sino que le dice: vete a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue, se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedaba asombrada. Este ruego inicia con argumento. Es como que le estuviera diciendo, y los dos argumentos que se me vienen a la mente pudieron haber sido: oiga, Jesús, déjeme irme con usted. Esta gente ya no me quiere. Me van a pasar la factura de los cerdos. Van a decir que por culpa mía los cerdos ya no están. No me van a querer. Déjeme irme con usted. Oiga, don Jesús, por ahí dicen que uno de los 12 de su equipo está chueco. ¿Por qué no lo deja él aquí y me manda y me lleva a mí? Ese hubiera sido un argumento. Dice: Jesús no se lo permitió, sino que lo envió a la misión. Le dijo: devuélvete a tu casa. La misión empieza con uno y luego con los míos.
Y luego es encontrado este hombre, le quedó corto Gerasa y es encontrado en Decápolis, las 10 ciudades circunvecinas. ¿Qué pasa cuando Jesús aparece? El enemigo huye, las vidas cambian, asumo nuevos retos, responsabilidades. Quien no tiene retos es como si fuera un vegetal. Jesús le da norte a él. Le dice, no es tiempo de estar juntos todavía. Tienes trabajo que hacer, vete a tu casa, cuéntale las maravillas de Dios. Y luego está en Decápolis, me lo imagino en una esquina de alguna de esas ciudades, diciendo, ¿alguien se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? No, ¿quién es usted? ¿Se acuerda del loco de allá de Gerasa? El que andaba sin ropa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del que tiraba piedras, mordía a la gente? El que era incontenible, dice que lo amarraban con cadenas y las desmenuzaba como nada. ¿Se acuerdan de ese loco? Soy yo. Ahora déjeme decirle qué fue lo que pasó. Y cuenta la historia de Jesús. La historia del rey que lo liberó. ¿Por qué te metes, Jesús? ¿Por qué te metes? Porque nadie siente por la gente lo que yo siento. Los amo. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie podía hacer por ellos lo que solo yo podía. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo yo podía. Nadie podía subir esa cruz como sacrificio perfecto, solo yo. ¿Por qué te metes? Porque todos somos cachorros que nos perseguimos la cola hasta que aparece Él en nuestra vida y le da sentido a nuestra existencia. Y yo sé por qué me tiro de la cama. Yo sé por qué pasé lo que pasé. Sé por qué hice lo que hice, cuál fue mi oficio, cuál fue mi trabajo, lo que sufrí, que me echaron y que no tuve. Y todo lo agarra el Señor para generar un combustible que me permita ser impulsado en su nombre a lo que Él tiene para mí. Nuestra iglesia en Costa Rica se llama Vida Abundante. La vi nacer, pertenezco a ella desde el principio. Y hemos tenido varias áreas de ministerio de compasión, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Uno de los más fuertes es un hogar para niñas en condición de abandono. Trabajar con menores de edad requiere una serie de licencias muy difíciles de conseguir del gobierno, del patronato que vigila la infancia. Así que desde hace años trabajamos con niñez en riesgo en muchos hogares, pero tenemos nuestro propio albergue, nuestro propio hogar que se llama Excelencia Familiar. Han pasado cientos de niños y niñas allí. Ahora está dedicado solo a niñas, porque son las más vulnerables cuando salen a los 18 años, y niñas que normalmente están fuera de rango de adopción, que es arriba de 7 años. Muy pocas familias quieren abrazarlas, adoptarlas, prefieren niños pequeños. Así que nosotros trabajamos con ellas. Es un ministerio muy complejo, muy complejo en muchos sentidos. Les cuento una historia, solo una de tantas, para mí icónica. El gobierno un día viene y nos dice, oiga, necesitamos que nos reciban una niña. Cuéntenos, ellos siempre vienen con un expediente. Creemos que es un caso muy diferente, complicado. Es una china, nos dice, es una niña china. Y entonces, bueno, cuéntenos, dice, no terminamos de entender cómo llega a Costa Rica. Llegamos a concluir que es tráfico de persona, en este caso menor de edad, como esclava de trabajo. Ella fue encontrada en un sótano maquilando ropa. Solo Dios puede saber cuántas cosas más vivió esta niña. Se encuentra, al parecer, desde hace 10 años en esa condición.
Lo que nos entregan a nosotros cuando aceptamos el caso es a una niña de 17 años, una jovencita ya, que ha vivido en un sótano por una década, trabajando de manera esclavizada. Esto ocurre en nuestras latitudes. Cuando se trata de recopilar la información que le recogen a ella con una intérprete porque no habla español, entonces se tratan de juntar los pedazos del rompecabezas, aunque faltan muchos. La historia que logramos más o menos recopilar es la siguiente. Su mamá, subrayo, su mamá, en un juego de naipes con otras personas, apuesta a su propia hija y la pierde. La niña sale de ese lugar de la mano de un perfecto extraño. ¿Cómo llega a Costa Rica? No lo sabemos. ¿Cómo llega? Lo que sabemos es que durante casi una década una niña vivió el infierno y ahora nos la entregan. A los 18 tiene que salir, decimos es imposible, no habla español, es como un animalito, perdóneme la descripción, no nos podemos acercar, nos acercamos y gruñe, se encoge de horror, llora, no podemos comunicarnos con ella. No hay un idioma puente como el inglés, ella habla chino, ¿quién habla chino? Nadie, no podemos comunicarnos. Y está ahí. Es el único caso, la única vez que nos ha dado la oportunidad del gobierno de dejárnosla casi 3 años más. Estuvo con nosotros por muy buen tiempo. Aprendió el idioma, empezó a sanar su corazón, se convirtió en una persona adorable. Ella se llama Jimena. Yo siempre le dije, Jimé, un día tú vas a ser una gran mamá. Y ella se quedaba viéndome, porque para ella la palabra mamá no era una palabra dulce, era una palabra de horror. Y yo le decía, tú vas a ser una gran mamá, porque Cristo, cuando aparece en la vida de alguien, rompe su historia. Déjenme presentarles a Jime. Esta es Jime. Jime es aquella, la que llegó a nuestro hogar hace muchísimos años. No podía hablar, no podía ni siquiera sostener una conversación con alguien. Ella sigue siendo muy tímida, pero esta que está acá es Valentina, esa es su hija, que concibió con su esposo, otro chino que conoció. Son negociantes, montan restaurantes, es una mujer de éxito, traduce del mandarín al español y viceversa, gana mucho dinero. Y Jimena es un amor, es una belleza. ¿Por qué te metes, Jesús? Porque nadie ama a la gente como yo la amo. Porque nadie puede hacer por mí lo que solo Dios puede hacer. Y porque nadie le da sentido a mi vida, es capaz de sanar mi historia para que yo pueda producir una historia diferente. Dios es el único que nos puede dar una nueva historia que contar. No sé dónde podría estar Jime. Jime podría estar muerta, Jime podría estar en alguna esquina en las madrugadas, pero ella es una mujer de bien, es una empresaria, es una esposa, es madre. Esa es Jime. Yo sé lo que me tocaba hacer, pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios puede hacerlo. Hay un teólogo muy famoso,
Karl Barth, él dijo, yo estoy de acuerdo. Él dijo que el mayor aporte de la iglesia a la sociedad es devolver a casa a una persona transformada. Eso solo lo puede hacer Él. Solo Él. Solo Él. Así que Jesús quiere que la iglesia se convierta en un grupo de hombres y mujeres sanadores de vidas. ¿Cómo son los sanadores de vida? Con esto termino. 1. Reconocen las citas de Dios. Jesús de repente, me lo imagino, dije, sí, Padre. Dijo, tengo que pasar por Samaria. No era cierto ni geográficamente, era cierto espiritualmente. Él supo reconocer una cita que estaba haciendo el Padre con él y una mujer samaritana. De repente dice, momento muchachos, vamos a tomar unos días, vamos unas horas, vamos para el otro lado, vamos a Gerasa. Supo reconocer las citas de Dios. Esa sensibilidad que necesitamos con un vecino, un amigo, un compañero, con alguien que está cerca de nosotros, una amiga. Un sanador de vidas sabe reconocer las citas de Dios. Número 2. Los sanadores de vidas no sienten lástima, sienten compasión, no son indiferentes. La indiferencia es un callo en el alma que no me permite sentir lo que Dios siente. Necesito recuperar la compasión, esa energía, esa gracia saludable. Y número 3, un sanador de vidas conoce el poder de Jesucristo. Nosotros nos decepcionamos muy fácil, vemos a alguien, nos vemos a nosotros y nos decepcionamos muy fácil, nos desilusionamos, no hombre, con este no hay remedio. El Señor nunca piensa así. Por eso usted está aquí ahora, yo también, porque con Él siempre hay esperanza. Dice que no había, que era indomable aquel, era indomable, el indomable del pueblo, hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó Jesús. Con Él no hay caso perdido. Con Él no importa si es el peor del pueblo, no importa. Porque nos ama, porque nos libera y porque nos lanza a una nueva dimensión. Así que le pido por favor que se ponga de pie. Y es un buen momento para que de la mano de nuestro amado Jami podamos tomar un momento para orar a nuestro Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que falla y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana,
das vida, donde no existe nada, y vienes al hombre que falla y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, y hoy vives, y llevo en mi canto tu historia, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria, moriste por darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, siendo tú el Rey de la gloria, el Rey. Moriste por darme victoria, moriste por darme victoria, y hoy vives, y llevo en mi canto tu historia. Le pido que mantenga sus ojos cerrados solo por un momento. Me pregunto si en medio de quienes estamos a este lugar, en este sitio, habrá alguna persona que nunca le había entregado su vida a Jesús, el intruso divino que vino a buscarte, igual que con aquel gadareno famoso. Él vino a buscarnos. No sé por qué razón Jesús pensó que la eternidad no sería igual sin nosotros, y nos vino a buscar para sacarnos de la cárcel y llevarnos a casa. Y quizá alguna persona en medio de nosotros nunca le ha entregado su vida a Jesús el Rey. Más que una oración, es algo que ocurre en el corazón, que se ve reflejado por las palabras que pronuncio en un ruego, en una plegaria. Si este es tu caso, ahí donde estás, sígueme. Señor, quiero entregarte mi vida, Señor. Me acaban de contar la historia de un hombre que era la vergüenza de su familia y el horror del pueblo. Igual que ese hombre, yo quiero pedirte perdón, Señor, por mis faltas, porque te he ofendido, y me urge ser una persona perdonada. Perdóname, Señor. Quiero entregarte mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te quiero entregar mi corazón. Quisiera llegar a servirte, pero hoy lo que quiero, Señor, es caer delante de ti y rendirme.
Escribe mi nombre en tu libro, Señor. Como un hombre, una mujer más que tocado por tu presencia, por tu espíritu, decide entregar su vida a ti, Señor. Te pido por ese joven, esa jovencita, Señor. Ese hombre, esa mujer, esa pareja que estando aquí están siguiendo esta oración con su propio corazón y con sus propias palabras. Y te ruego, Señor del cielo, bendícelos y ayúdalos, y que un hombre y una mujer diferentes regresen a casa hoy. En el nombre poderoso de Jesús, ahora te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Despiértanos, Señor. Despiértanos a tu amor, ese amor transformador que lo cambia todo. Permite que yo pueda, cada uno de nosotros, someterse a ti de tal manera que esa operación transformadora diaria tuya hacia nosotros continúe. Nadie puede hacer por mí lo que tú puedes hacer. Y te ruego, conviértenos en hombres y mujeres con propósito. Gente que sabe por qué se tiran de la cama. Gente que sabe que no es tiempo de irme contigo todavía. Todavía hay mucho que hacer. Quémame con tus palabras. Vuelve a casa y cuéntale a tu familia las maravillas de Dios. Permite que eso sea así, Señor, en colegios, en escuelas, en universidades, en trabajos, en vecindarios. Danos la gracia y la sabiduría. Y te pido, conviértenos en sanadores de vidas en el nombre de Jesucristo. ¿Se lo decimos otra vez? Porque tú, sol de la mañana,